Bien, entonces vamos con lo que es los tributos, ¿no? Vamos a que es en realidad la materia de no exigen dinero en ejercicio de su poder de imperio, es decir, que estos tributos nos va a obligar a pagarlos, en otras palabras, y nosotros tenemos que contribuir ¿para qué? Para que con estos tributos se puedan obtener recursos para el cumplimiento de sus fines, ¿no? Es como en la casa tiene que trabajar el papá, la mamá o el hermano mayor, no sé, pero básicamente el papá o la mamá, quien maneja la casa, tiene que trabajar para generar ingresos, entonces el Estado también para cumplir sus fines debe generar ingresos. Y la fuente más grande de ingresos que tiene el Estado, pues son los tributos, ¿no? Entonces, el pago de los tributos correspondientes. No es optativo el tener que pagar tributos, no es decir, yo quiero pagar o no quiero pagar, sino el Estado ya obliga de alguna manera. Como en la casa, otra vez me voy a la casa, ¿no? Nadie le dice, papá, tú trabajas o mamá, tú trabajas para que vivan, o sea, automáticamente saben que uno de ellos tiene que trabajar, o los dos, en estas épocas difíciles, para poder generar ingresos y sostener la casa. No es que el hijo le dice, sal a trabajar para que me des comida, sal a trabajar para que me des, para que entre a la escuela, sal a trabajar para mi leche, ¿no? Sino que los papás saben que tienen que generar esos ingresos y la única forma de generar ingresos es trabajando. El Estado tiene que generar ingresos para cubrir lo que es salud, educación, carreteras, ¿no? Pero ¿de dónde va a sacar? De lo que son los tributos. Entonces, los tributos se clasifican en 4 grandes grupos, ¿no? Entonces, la clasificación de tributos está definida por lo que son, primero, los impuestos. También tenemos dentro de esta clasificación las tasas, las contribuciones espaciales y tenemos las patentes municipales. ¿Sí? ¿En qué consiste cada uno de ellos? Y empezamos por lo que es impuestos. ¿Qué es un impuesto? ¿O cómo determinamos un impuesto? Ya sabemos que el impuesto de todos los tributos, perdón, solo pueden ser creados mediante una ley, ¿no? Esa es la característica general. No puede crear una norma de carácter inferior, no puede decir el hermano menor, creemos un impuesto o creemos lo que es el almuerzo, ¿no? O sea, tiene que ser necesariamente la norma, una ley, la que va a crear estos impuestos. Un impuesto es una obligación tributaria, todas son obligaciones tributarias, ¿sí? Esta es una obligación tributaria que tiene como hecho generador una situación prevista por ley. Por ejemplo, dice en el caso del IVA, todos los que realicen una venta van a pagar el IVA. Ah, ya, entonces, ¿cuál es ese hecho generador? Pues esa norma que está preveyendo para que la ley es la venta, ¿sí? En el caso del impuesto a las utilidades, nos dice todos los que obtengan utilidades en una gestión van a pagar el impuesto a las utilidades. Esa situación prevista por ley es la de obtener utilidades. Entonces, se perfecciona esa situación prevista a través del hecho generador y vamos a tener que pagar, ¿sí? Este pago de impuestos, ¿sí? Es una situación totalmente independiente de la actividad estatal, ¿sí? Entonces, no tiene nada que ver con la parte estatal, es decir, no hay un vínculo entre el Estado y el contribuyente para decir que paga o no paga impuestos, sino es una situación que prevé la norma. Los que realicen ventas, los que obtengan ingresos brutos, los que obtengan utilidades, los que vendan bienes grabados con el ICE, ¿no? O sea, son situaciones que la ley prevé y los determina como hechos generadores. No hay una relación directa en impuestos o una contraprestación de un servicio o un bien
en el caso de impuestos, ¿no? O sea, la ley prevé y se cumple, ¿sí? A diferencia de lo que son las tasas. En el caso de las tasas, la situación cambia, ¿sí? En impuestos es una situación prevista por normativa. En cambio, en las tasas nos dice que tiene dos situaciones que puedan darse. Primero, que los servicios y actividades sean solicitados o la recepción obligatoria por los administrados. Esa es la primera situación o la primera condicionante. Y la segunda condicionante nos dice que estos deben ser prestados por el sector público, ¿sí? Deben ser servicios prestados por el sector público. Vamos a ver qué tipo de servicios, ¿sí? Son solicitados. Por ejemplo, si nosotros solicitamos un servicio, independientemente después de que lo use o no lo use, voy a tener que pagar, o por lo menos una tarifa básica, independientemente del uso, voy a tener que pagar. O con carácter obligatorio la recepción de estos servicios, independientemente si yo quiera o no quiera. Las tasas de aseo, por ejemplo, público, ¿sí? Los basureros, los carros basureros. Si por mi zona, por ejemplo, no existe energía eléctrica, porque el servicio de aseo se paga a través de la energía eléctrica, de las facturas de energía eléctrica, ¿sí? Si se van a dar cuenta, aquellos sectores donde no hay energía eléctrica no pasan los carros basureros, ¿sí? Donde hay energía eléctrica pasan los carros basureros. Entonces, es posible que yo nunca pueda botar la basura porque no paro a la hora que pasa el carro basurero. Pero entonces, independientemente de que yo use, de que bote o no bote la basura, en mi factura de energía va a venir el recojo de la basura. Pero yo no puedo alegar y puedo decir, ah, no, pues es que yo no estoy en mi casa a esa hora que pasa el basurero y no lo boto. No, o sea, es totalmente independiente, ¿no? Y una vez que yo además en determinados casos, en tasas, si yo solicito, pues tengo que pagarlos independientemente de que los recepcione o no los recepcione. Los servicios, las tasas, para que sea tasa, el servicio necesariamente tiene que ser prestado por un servicio público. Si es un servicio privado, deja de ser tasa, ¿sí? Por ejemplo, energía eléctrica. Independientemente de que yo use o no use, yo sé que me van a cobrar una tarifa básica, ¿verdad? O sea, use o no use la luz una vez que me han conectado al medidor, yo tengo que pagar una tarifa básica. Pero, ojo, ese servicio, por ejemplo, de ELPEC o de las otras instituciones en los otros departamentos, no es únicamente del sector privado, eso tiene sector público, perdón, sector privado, no es sector público. Entonces, por lo tanto, deja de ser tasa, no es una tasa porque es del sector privado y se constituye eso en un precio. Entonces, las características para que sea una tasa son tributos cuyo hecho imponible dice nuestro hecho, aquí nuestro hecho imponible, nuestro hecho generador era una situación prevista por ley. En cambio, en las tasas, hemos dicho esas dos características. También son obligaciones tributarias y tiene como hecho generador la prestación de servicios o realización de actividades de derecho público. ¿Sí? Entonces, tiene que ocurrir, pero una de estas dos situaciones. Que estas actividades sean solicitadas
o que su recepción sea de carácter obligatorio. Yo no quiero un basurero porque no tengo, a la hora que yo salgo de mi casa, el basurero no pasa. Yo no puedo decir, no lo quiero, no voy a pagar esa tasa de basurero, sino que es de carácter obligatorio su recepción una vez que se determine el hecho generado. Y dos, que necesariamente tiene que ser prestado por el sector público, ¿sí? Cuando hay una relación contractual entre lo que es la contraprestación recibida de un usuario y el pago del servicio, que no intervenga en el Estado, entonces no es tasa. No, lo que les decía, la energía eléctrica. Si bien yo tengo que pagar independientemente de que reciba o no una vez que hago yo mi contrato con el PEC, pero ¿cumple la primera condición? Sí. Estoy solicitando, independientemente de que eso no use, voy a tener que pagar. ¿Cumple la segunda condicionante? No, porque no es del Estado público el FIC. Por lo tanto, no cumple esa segunda condicionante, ¿sí? Y además, el cobro de las tasas, esa es otra característica, no debe tener un destino distinto, ¿ya? El cobro de tasas un destino ajeno al servicio o actividad. Si yo estoy cobrando, por ejemplo, para la tasa de aseo, pues necesariamente esos recursos que yo cobre tengo que invertirlos en la tasa de aseo. No puedo invertirlos en otras actividades o en otras obligaciones que tenga, por ejemplo, el municipio, ¿sí? De repente el municipio necesita plata para su desayuno escolar. No puede utilizar estos recursos que son de la tasa de aseo público en lo que es el desayuno escolar. Obligatoriamente tiene que destinar esos recursos a la actividad o al servicio por el cual está recaudando. Tenemos lo que son las contribuciones especiales. ¿Qué son las contribuciones especiales? ¿También son tributos? Sí. También tienen una obligación tributaria, pero tienen una obligación tributaria diferente de lo que ya hemos visto. Es una obligación tributaria, ¿sí? Pero cuya obligación tiene como hecho generador beneficios derivados de la realización de determinadas obras. ¿Sí? Entonces, es una obligación que tiene como hecho generador beneficios derivados de la realización de determinadas obras o servicios. Por ejemplo, queremos asfaltar, no sé, la calle, una calle cualquiera, ¿sí? Entonces vamos a pedir un apoyo, por ejemplo, ahí se dice, queremos que aporten, ¿ya? Y otra de las características de estas, queremos que aporten, no sé, de repente con una bolsa de cemento. Allá, entonces pueden aportar con una bolsa de cemento, pero una parte en esa contribución especial va a poner el Estado o la institución pública y la otra parte la va a poner el contribuyente, ¿sí? Estos aportes necesariamente deben destinarse únicamente a determinadas obras, o sea, es decir, se va a dar por una sola vez, no van a decir todas las veces, ahora dan una bolsa de cemento para esta calle, ahora otra bolsa de cemento para el replacado, ¿no? O sea, no hay eso, ¿sí? Entonces tiene que generarse la obligación tributaria, primero, para la realización de una obra o una actividad,
¿sí? Y es por única vez. Y tiene que haber una contraparte de lo que es la institución pública y tiene que haber otra contraparte de lo que es el contribuyente, ¿sí? Necesariamente en estas contribuciones especiales vamos a ir a generar una obra, ¿ya? No pueden decirnos, por ejemplo, en el caso de impuestos, fíjense, no hay una obra, no hay una contraprestación, no me están dando un servicio, no están realizando una obra directamente, están generando un hecho generador y prevén y dicen todos los que venden, todos los que obtengan utilidades. En cambio, en tasas, ¿qué están haciendo? Nos van a prestar un servicio, aunque una vez que nosotros accedamos a ese servicio, independientemente de que querramos o no querramos recibirlo, vamos a tener que pagar. Y además que todo lo que vayan a cobrar por este servicio o esta actividad, necesariamente tienen que destinarlo a la propia actividad. Lo mismo ocurre con obligaciones especiales. Las obligaciones especiales tienen como hecho generador acá la realización de una obra o de un servicio. Entonces, cuando nosotros vayamos a aportar, vamos a dar, pero para esta obra o para este servicio que va a ser único, ¿sí? No nos van a decir todos los meses, estamos asfaltando su calle, estamos asfaltando su calle. No, es una única vez y ahí surge, ¿ya? Ahora, lo que quiero que busquen, por favor, es formas de extinción de la obligación tributaria. Busquen lo que son las formas de extinción de la obligación tributaria. 5 minutos para que lean.
que nos pueda decir respecto a cuáles son las formas de extinción de la obligación tributaria? ¿O voy a llamarlos ¿Puedo ser yo, directamente? licenciado? A ver, Ángel, dime entonces, ¿cuáles son las formas de extinción de la obligación tributaria? Según el Código Tributario, licenciada, hay 5 formas, ¿no? Es el pago de la obligación, la compensación, la confusión, condonación y prescripción. Correcto. Espérame, Ángel, que me voy a anotar, que te voy a anotar para que después ya te tengas registrado. Ya, dame un minutito. Ángel, ¿me repite este apellido? Ángel Siles, licenciada. Ok. Gracias, Ángel. Bien, esas son las formas de extinción de la obligación tributaria. ¿Sí? Las formas de extinción, entonces, son, hemos dicho, de acuerdo al Código Tributario. Espérenme un ratito, se me salió de esta otra página. Ya. Tenemos lo que es el pago total. Bueno, eso es obvio, ¿no? O sea, si nosotros tenemos una deuda y pagamos toda la obligación tributaria, pues desaparece, se extingue nuestra obligación tributaria, ¿no? Entonces, ahora, este pago total puede ser en efectivo o también puede ser a través del plan de pagos. Entonces, ahí desaparece, puede ser con una solicitud de un plan de pagos y uno puede acogerse a estas facilidades de pago. También va a constituir un pago total, solamente que si nos acogemos a una facilidad de pago, a una FAP, como se conoce más en el medio de la administración tributaria, ¿sí? Y deja de pagar, ya no es la deuda como tal, sino esa FAP se constituye en título de ejecución tributaria. Eso quiere decir que pueden adoptar cualquier medida sin ya ningún proceso, nada, en el caso de no cumplir las facilidades de pago, ¿no? Entonces, el pago puede ser el total en efectivo o también podrían acogerse a una facilidad de pago. Otra forma de extinción de la obligación tributaria es la compensación, ¿sí? ¿Eso qué quiere decir? Que pueden compensar los tributos, ¿no? Se puede compensar, se puede referir a gestiones aquellas que no se han prescrito, entonces se puede proceder a la compensación correspondiente. Por ejemplo, acá tenemos una reglamentación ya muy específica que nos dice en qué casos podemos pedir la compensación y en qué casos no podemos pedir la compensación. Por ejemplo, en el caso del IVA, cuando hacemos el cálculo de lo que es la compensación de débito con crédito, ahí estamos aplicando una forma de extinción, porque si yo le debo al Estado y el Estado me debe a través del crédito fiscal, yo compenso mis débitos con mis créditos correspondientes. También puedo compensar, puedo hacer la solicitud de compensación con periodos posteriores. Yo tengo un saldo del crédito fiscal, yo tengo una deuda, por ejemplo, en agosto tengo un crédito fiscal y en septiembre tengo una deuda a favor del fisco, puedo compensar, a eso se refiere, ¿no? Esa compensación. La figura de la confusión. La figura de la confusión está dada en que el Estado al mismo tiempo
hace las veces de deudor y acreedor, ¿no? Al mismo tiempo se constituye en deudor y en acreedor. Por ejemplo, en transmisión gratuita de bienes, ¿sí? ¿Qué pasa si el Estado recibe una transmisión, un regalo, una transmisión gratuita? ¿Sí? Una donación de un bien, o sea, de un vehículo. Entonces, el Estado está recibiendo y el Estado al mismo tiempo tendría que pagar ese impuesto a la transmisión gratuita de bienes. Pero es la misma persona, es el mismo ente el que recibe y el que da. Es como si estuviera poniendo del bolsillo de la izquierda, lo pongo al bolsillo de la derecha, ¿no? Digo, me estoy pagando transmisión gratuita de bienes y con el otro bolsillo estoy recibiendo, ¿no? Entonces, asume el mismo rol, ¿ya? El Estado, la administración, colocándose en la posición de deudor y acreedor. Entonces, ahí se da la figura de la confusión. La condonación es otra forma de extinción de la obligación tributaria. Pero acá solamente, ya saben, solo la ley puede condonar, ¿no? Entonces, tiene que existir una ley que condone tributos. Muchas veces los contribuyentes agarran y dicen, condónenme intereses porque por la pandemia no he podido trabajar. No, o sea, ninguna administración tributaria va a poder condonar, solo la ley. Pues, tiene que salir una ley de carácter general, es decir, que abarque a todos los contribuyentes, ¿no? O sea, tiene que ser genérico esa condonación. Entonces, también tiene que ser a través de una ley, ¿no? Y de cumplir ciertos requisitos o ciertas condiciones que pongan la misma normativa. Y otra forma de extinción es la prescripción, ¿ya? La prescripción. Las acciones, de acuerdo a lo que establecía el Código Tributario, no teníamos que las acciones de la Administración Tributaria, de acuerdo a una modificación anterior, perdón, decía que prescribían a los 8 años, pero esta ha sido modificada, ¿no? Y actualmente, ¿cuántos años es la prescripción? 4. 4, ¿están seguros? 8, licenciada. A ver, ¿cuántos años? A ver, revisen su código. ¿Cuántos años es la prescripción? 10 años, se adiciona 2 más. Ya, a ver, ¿quién da más? ¿Quién da menos? Ya me han dicho 4, ya me han dicho 8, ya me han dicho 10. 8. Prescribe 8 los 5 años, Lice. 7 Confirmar. años, licenciada. 5. A los 5 años, dice. 5 años. Sí, a los 5 años. Es 8 años. Exijo, Desde el 2016. exijo que se me escuche. A ver, ¿a partir de cuándo se prescribe? ¿Cuántos años prescribe? 8 años a partir del 2016. 8 años a partir del 2016, por si acaso la ley 812 estipulaba, ¿sí? La ley 812 que ha salido el 30 de junio del 2016, modificó todo lo que era prescripción, incluso había una variante ahí, teníamos una prescripción progresiva que se dio con una ley financiera, ¿no? Que decía que se iba a prescribir primero 4, 5, 6, 7, hasta los 10 años, y posteriormente eso ha sido modificado en 2016 con la ley 812 y establece que para la deuda tributaria es de 8 años, pero para sanciones, ¿sí? Perdón, en el caso de las prescripciones se aumentará, dice, 2 años cuando no se haya inscrito el contribuyente o se haya inscrito en un régimen que no le correspondía. Entonces, en ese caso se amplía 10, pero caso contrario va a los 8, ¿no? Y en el caso de sanciones, ahí sí, para sanciones, para multas, solo tiene 5 años. Si después de los 5 años de conocido el hecho, la administración no ha sancionado, pues ya no puede sancionar posteriormente, ¿sí? Entonces hay que tomar en cuenta los términos de prescripción que establece el código. ¿Para qué es la prescripción? No es algo que haya pagado el contribuyente, sino la prescripción es una sanción a la administración tributaria por su inacción, es decir, porque no ha adoptado, porque no ha tomado los recaudos para poder hacer los cobros correspondientes, ¿no?
En el caso de materia aduanera tenemos otras formas de extinción, que es el desistimiento, el abandono de las mercaderías, la destrucción de mercaderías, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, pero los principales son estas, las formas de extinción de la obligación tributaria. Ahora sí, 5 minutos rápidamente para ir cerrando lo que es, léanmelo, lo que son ilícitos tributarios, por favor. Ilícitos tributarios. Lice, Dime. Adelante. dice, los ilícitos tributarios son aquellos actos o omisiones contrarios a la ley tributaria que por el solo hecho de existir y perfeccionarse en la realidad son sancionados conforme a la ley. En otras palabras, son los actos ilegales que el físico sanciona por afectar la economía del Estado, dice. Ya, pero de acuerdo al código, léemelo, ¿cuáles son, cómo se clasifican y cómo están subclasificados, cuáles son las sanciones en cada uno de los casos? Licenciada, los ilícitos tributarios, según el código, se clasifican en contravenciones y delitos. ¿Ya? ¿Cómo se clasifican las contravenciones, Berta? Licenciada, las contravenciones tributarias se diferencian en omisión de inscripción de los registros tributarios, no omisión de la factura, nota fiscal o documento equivalente, omisión de pago. Eso sería, licenciada. Correcto, Rudy. A ver, espérame un cachito, vamos a trabajar contigo. Pero también le dice que no sería que también puede ser el contrabando cuando se refiere al último párrafo, ¿no ve? O también el cumplimiento de otros deberes formales, ¿no? O las establecidas en leyes especiales, dice. Se podría adjuntar ahí. Exactamente, ya. A ver, los ilícitos tributarios se clasifican en dos grandes grupos, ¿no? Lo que son los delitos y las contravenciones. Así se clasifican los ilícitos tributarios, en delitos y contravenciones. Esperen un ratito, vamos a compartirles pantalla para que podamos trabajar. Céspedes, dice. Juan Pablo, dime, ¿querías decirme algo? No, solo decía Céspedes, dice por los puntos. Bro, no, Ah, ya, ok, no te preocupes. Ya, entonces, los ilícitos tributarios se clasifican en dos, en lo que son las contravenciones y también se clasifican en lo que son los delitos. Suena medio feo, ¿no? Eso de que digan ilícitos tributarios, como que no suena bien, pero bueno, ese es el nombre que le han puesto a lo que son los ilícitos tributarios, ¿no? Son
Ahora, ¿qué son las contravenciones o cuál es la diferencia entre contravenciones y la diferencia entre delitos? De hecho, las contravenciones son sanciones de carácter económico, tienen como sanción una multa pecuniaria. En cambio, lo que son los delitos tienen la multa pecuniaria más la pena de prisión, o sea, tienen otra sanción adicional. Dentro de las contravenciones vamos a clasificarlas primero en lo que es omisión de inscripción en registros tributarios. También se clasifica en no emisión de facturas. Es una contravención. También se considera una contravención la omisión de pago. También se considera como una contravención el contrabando. Y también tenemos los incumplimientos de otros deberes formales. ¿Sí? Y también dice que están dentro de lo que es contravenciones. Vamos a buscar aquí. Tenemos las establecidas en leyes especiales. Bien, ¿cuáles son las sanciones que se van a imponer a cada uno de ellos, ¿no? ¿Qué sanciones vamos a tener para cada uno de los casos de contravenciones? Cuando hablamos de omisión de inscripción, estamos hablando de aquellos contribuyentes que realizan alguna actividad económica y que no se han inscrito, o que en su caso se han inscrito, pero se han inscrito en un régimen que no les corresponde. Por ejemplo, deberían estar en el régimen general y se han inscrito en el régimen simplificado. O deberían estar en la categoría 1 del simplificado y se han inscrito en la 3, ¿no? Se han inscrito en un régimen que no les corresponde. Esto se tipifica como una contravención tributaria. Hasta antes de la modificación del Código Tributario estaba sancionada la omisión de la inscripción con una multa pecuniaria y además la clausura correspondiente. Pero posteriormente se ha observado ese tema que había una doble sanción y se ha modificado y actualmente a la fecha solamente corresponde la clausura mientras y no se regularice, ¿no? Ya no hay esa multa del pago pecuniario por la modificación que se ha dado. La no emisión de facturas. Quienes no emitan las correspondientes facturas, dice, tendrán una sanción de clausura del local. ¿Por cuántos días? Por 6 días consecutivos hasta un máximo de 48 días. Es decir, que se va a duplicar la sanción por cada reincidencia. Es decir, si la primera vez lo han establecido que no emitió la correspondiente factura, su sanción será 6 días. La segunda vez será 12, la siguiente será 24, la siguiente será 48 días. También establecía de que, bueno, en una de esas modificaciones que se dio anteriormente, que podía clausurarse hasta 6 meses, pero eso ha sido declarado inconstitucional. ¿Por qué? Porque en aplicación del principio constitucional del derecho al trabajo, no se podía tener 6 meses sin trabajar a una empresa o a una persona. Entonces, por eso es que se ha modificado y ha vuelto a su sanción original, siendo el máximo hasta 48 días, ¿no? Nada más. Ahora, van a haber algunas actividades y hay alguna modificación en lo que es la sanción. Dice que si fuera la primera vez, hay una convertibilidad de la sanción. Es decir, si no han emitido la factura, supónganse, por 500 bolivianos y les dicen, ya, no has emitido por 500 bolivianos,
te clausuramos 6 días. Pero no, si es la primera vez, hay la opción de que multiplicado por 10, es decir, si paga 5.000, en este caso no se le clausurarían los 6 días. Y ahí sería el contribuyente quien evalúa si le conviene o no le conviene esa cláusula, ¿no? Si a mi contribuyente yo sé que en 6 días voy a ganar 10.000, 20.000, me conviene pagar porque voy a tener todavía un remanente. Pero si yo en 6 días gano, no sé, 200, 300 pesos, prefiero pues que me clausuren, porque ¿de dónde voy a sacar 5.000 si no voy a recuperar? Entonces ahí evalúa y decide el contribuyente. Hay algunas actividades que no necesariamente tienen que ser, que pueden ser clausuradas. En el caso de hospitales, por ejemplo, ¿no? O sea, la actividad del hospital, imagínense ir a cerrar, a clausurar un hospital, ¿qué hacemos con los enfermos? Entonces, ahí no se clausuran los hospitales, ¿no? En esos casos, simplemente las oficinas administrativas. Igual que los colegios, bueno, ahora en los colegios no están pasando clases, pero imagínense en colegios que les digan, les vamos a clausurar, felices los estudiantes, ¿no? Cerramos el colegio y no pasan clases. Ahora, ¿qué pasa si es una factura que no emitió por 50 bolivianos? Ah, ya, entonces multiplicado por 10 es 500. Si quiero pago los 500 o de lo contrario me hago clausurar los días que corresponden. Esta convertibilidad únicamente se va a dar, reitero, la primera vez, ¿ya? De la sanción que les determine. La omisión de pago. Quien no pague, dice, o pague de menos, ese comete una contravención de omisión de pago. ¿Y cuál es la sanción por esa omisión de pago? Es el 100% del tributo omitido actualizado. Esa es su sanción, ¿sí? 100% del tributo omitido actualizado. En el caso de que este contribuyente, por ejemplo, no haya pagado su declaración jurada, de hecho, tiene una sanción del 100%. Sin embargo, en aplicación del 157 del Código Tributario podría acogerse a lo que es el arrepentimiento eficaz. Por eso es que de oficio se aplica el 157 del Código Tributario, ¿ya? El contrabando, bueno, que es aplicado en materia aduanera, ¿sí? En materia aduanera se aplica lo que es el contrabando, ¿no? Entonces, quienes han inscrito erróneamente sus declaraciones juradas, bueno, hablamos de declaraciones juradas porque la aduana maneja un programa que están autorizados para utilizarlo solamente los agentes despachantes, ¿no? Que son los auxiliares de la administración aduanera, pero si llenan mal, igual tienen las multas por incumplimiento, ¿no? O instrucciones que se vayan a dar. Asimismo, tenemos lo que es el incumplimiento a otros deberes formales. De hecho, la multa por incumplimiento de deberes formales es de 50 UFBs hasta 5.000 UFBs, pero sería muy subjetivo decir por esto, no sé, por el mismo hecho, sancionar 50 a uno que le cae bien y 5.000 a otro que le cae mal. Entonces, para eso, tanto la aduana como el SIN han emitido resoluciones normativas de directorio y tienen una tabla donde existen las distintas sanciones que se aplican para sus distintas actividades, ¿no? Y bueno, y en leyes especiales como ser materia aduanera, por ejemplo, tienen algunas normativas específicas que se tipifican las sanciones como tal, ¿ya? ¿Cuáles son los delitos? ¿Cómo se clasifican los delitos? Licenciada, se clasifican en defraudación tributaria, defraudación aduanera, instigación pública a no pagar tributos, violación de precintos, contrabando y otros delitos aduaneros. Correcto. A ver, ¿me das tu nombre? Porque como estoy con pantalla completa, por favor. Solís Zambrana Denis. Ok. Bien, esa es la clasificación de los delitos, pero ¿cuál es la diferencia? Hemos dicho que los delitos son sancionados con pena de prisión, es decir, penas privativas de libertad. Y eso solamente ¿quién lo determina? Un juez en materia penal, ¿sí? No puede determinarlo cualquier persona. Entonces tenemos lo que es la defraudación aduanera,
perdón, la defraudación tributaria, tenemos la defraudación aduanera, Cristiana está compartiendo. Sí, Liz, perdón, no estoy compartiendo, yo feliz estoy escribiendo. Sí, dice. Por favor, háganme notar, algún rato sí me olvido de compartir y yo estoy escribiendo y no me doy cuenta, ¿ya? Por favor. La instigación pública. Bien, ¿en qué consiste la defraudación tributaria? ¿Sí? La defraudación tributaria es que tiene una característica. Esa característica es el dolo, es decir, que han dejado de pagar premeditadamente, ya hay un dolo en perjuicio de la administración tributaria, es decir, que han realizado algún acto o alguna acción premeditadamente para no pagar tributos. En el caso de materia tributaria, nos dice que todos aquellos cuya deuda sea mayor a 10.000 UFBs, esa es la diferencia, ¿no? Sea igual o superior a 10.000 UFBs, en ese caso se considera defraudación tributaria. ¿Ya? Entonces, aquí de 1 hasta 9.999 UFBs podría ser omisión de pago. Pero en la vida real, en la vida práctica, casi no se está dando esta, pues más, yo no he visto que se haya dado una tipificación de defraudación tributaria, porque eso significaría mandarle a un juez penal, y el juez penal, como es personalísima, tenemos que demostrar que es la persona la que ha cometido ese delito, ¿no? No solamente suponer que el contador o suponer que el gerente han dejado de pagar. Entonces es muy difícil, les comento, demostrar esto. Entonces, por lo tanto, casi no se ha tipificado, es más, no he visto que hayan tipificado como defraudación tributaria, ¿no? Porque está definida por la cuantía. En el caso de lo que es defraudación aduanera, en este caso específico también dice, el que interna a nuestro país mercancías cuya cuantía sea igual o superior a 50.000 UFBs. Entonces, aquí también le ponen una cuantía y dicen quienes tienen una internación igual o superior a 50.000 UFBs cometen el delito de defraudación aduanera. Es decir, tendríamos que meterlos también a la cárcel, ¿no? Porque eso es el delito, el que se pueda meter a la cárcel. La instigación pública a no pagar impuestos. No he visto tampoco que hayan metido a nadie a la cárcel por no pagar tributos, ¿no? Es decir, tiene una sanción de privación de libertad de 5 a 10 años y una multa de 10 UFBs, ¿no? O sea, quienes dicen, por ejemplo, no paguemos el IVA, dejemos de pagar, no sé, cuando instiguen, ahí se puede ir a la vía penal y sancionarse o meterse a la cárcel a estos que están incitando de no pagar tributos. Violación de precintos y otros controles tributarios. Aquí sí, ha habido algunos que se han detectado que realmente han roto los precintos tributarios, pero no es tan fácil también decirles, se les mete a la cárcel porque tienen una pena privativa de libertad de 3 a 5 años y una multa de 6.000 UFBs quienes violen los precintos tributarios, ¿ya? Hace unos años atrás, por ejemplo, acá en la calle Final Aroma, ya había una casa de citas y bueno, ustedes saben que las casas de citas solo funcionan de noche, ¿verdad? Entonces se clausuró porque no había emisión de notas fiscales, se clausuró, al día siguiente fueron en la noche y vieron que estaba funcionando ese local, ¿no? Entonces pensaron que debía estar clausurado y de noche seguía funcionando. Entonces, lo que han hecho es hacerle el seguimiento correspondiente a este local, porque hay verificadores de que los precintos no se rompan, y no se podía decir o iniciar un proceso penal, se ha roto, porque ¿quién ha roto?
Podía ser el dueño, podía ser el contador, podía ser, no sé, un empleado, podía ser, qué sé yo, alguien que utiliza eso, ¿no? Un cliente. Entonces, para que haya el delito, para que se meta a la cárcel, alguien tiene que cogerlo infraganti, como se dice, ¿no? O sea, rompiendo el precinto. Entonces, le ha hecho el seguimiento y sí se descubrió, por ejemplo, de que en las noches el administrador con el dueño habían sabido romper el precinto y al día siguiente se lo volvían a pegar de día. Entonces, ahí sí se fue con el juez, etcétera, etcétera, con el notario y determinaron esa violación de precintos, ¿ya? El contrabando. También el contrabando tiene una característica especial, ¿no? Quienes introducen mercancías dentro del territorio nacional sin el aforo correspondiente. Acá, ¿cuál es la cuantía para determinar, ¿no? Entonces se tiene que van a tener, perdón, una privación de libertad de 8 a 12 años y además tienen una sanción de hasta 200.000 UFBs en el caso de mercancías que hayan sido para su sanción, ¿no? Para su liquidación correspondiente. Entonces, también aquí estamos con cuantías para ver cuánto corresponde. Asimismo, se tiene otros delitos aduaneros, como, bueno, ya otras sanciones como ser, por ejemplo, las sanciones por tránsito sin las correspondientes pólizas, sin las correspondientes documentaciones que acrediten sus aforos correspondientes, ¿ya? Bien, con eso habríamos visto muy rápidamente lo que es delitos y contravenciones. Por favor, si tuvieran preguntas, dudas de todo lo que es código tributario para apoyarlos. A mí me hubiera encantado ver todo el código tributario, pero por cuestiones de tiempo ya saben que es muy breve, entonces no puedo entrar a lo que es el código tributario in extenso. Sin embargo, vamos a darles la posibilidad todavía de que ustedes puedan leer y la siguiente clase, al empezar, como se han dado cuenta, esperamos los 15 minutos correspondientes, entonces en esos casos vamos a poder aclararles todavía alguna duda que puedan tener. ¿De acuerdo? Licenciada, buenas. Disculpe, licenciada. Las clases no se pueden grabar nada, licenciada, por tema del internet. A algunos no les da bien la señal. No, porque no me han habilitado hasta ahora el institucional y solo con el institucional se puede grabar y con el privado no se graba. Y dos, que tengo la cantidad suficiente de acceso para los estudiantes. Cuando son arriba de 100, ahí sí tengo algunas dificultades. Licenciada, una pregunta, bueno, una duda en realidad acerca de la tarea. Tenemos que hacer un crucigrama, creo, ¿no? Pero dice 20 preguntas mínimo, no entendí muy bien la orden, cómo tenemos que hacer, si me podría aclarar, por favor. Ya, tienes que estructurar un crucigrama, ¿verdad? En el crucigrama tú vas poniendo las preguntas o las pautas para que llenen el crucigrama. Entonces ahí tú puedes ver, por ejemplo, que sean 10 horizontales, 10 verticales, como tú quieras. Pero tienen que haber 20 cuestionarios, 20 preguntas, 20 pautas, si tú quieras, para estructurar el crucigrama. Está bien, licenciada, muchas gracias. ¿Ya? Licenciada, Bien, vamos buenas a quedar tardes. en... Puede ser manual, ¿no es verdad? A mano. Perdón, Annalise. Puede ser a mano, crucigrama, le digo. Claro que sí. Ya, gracias. Bien.